Hola, ¿qué tal, hermanos en Cristo Jesús? Mil bendiciones para todos ustedes. Mi nombre es Jesús Cols y estás en Tutos J. Cols. Day by day, stone by stone, build your secret slowly. Sí, yo sé que he tenido el canal abandonado. Hace que me lloren los ojos. Pero recuerden que yo vivo aquí en Venezuela y aparte de eso soy padre de familia y por lo tanto pues tengo que trabajar duramente aquí debido a la situación político, económico y social, la problemática que tenemos aquí en el país. Claro que entiendo. Pero que nosotros tenemos que estar al pie del cañón, como quien dice, trabajando arduamente pues para poder sustentar la familia, sobre todo en lo que es obviamente las cosas básicas como lo es la comida y la parte de la medicina, ¿no? La parte médica. Y por eso pues a veces se me ha hecho complicado mantener el canal activo. No es fácil controlarlo. Pero ya vamos a ver si poco a poco vamos a estar subiendo más a menudo los videos en el canal, ¿ok? Así que como vieron en el título del video, este video se va a hablar sobre la humildad. Esa fue solo la orientación. La palabra humildad es una palabra que a veces se malentiende, o sea, se confunde la humildad con la pobreza, cosas que son completamente diferentes. Y hay veces que las personas utilizan la palabra humildad para justificar hechos que no son para nada humildes, ¿ok? Sí, claro. La humildad es una virtud de la templanza. ¿Qué es la templanza? Voy a colocar un ejemplo. La templanza es como por lo menos un aire acondicionado. Recuerden que el aire acondicionado tiene para colocar más frío y más caliente el aire, ¿ok? Bueno, la templanza viene de eso. La templanza viene de graduar prácticamente lo que son nuestros propios apetitos de excelencia. ¿Quedó claro? La palabra humildad a veces se confunde con caridad, con pobreza, y no, son cosas completamente diferentes. Porque una persona que haga muchos gestos de caridad no quiere decir que sea una persona humilde. Porque a veces las personas que hacen obras de caridad las hacen por obligación o porque no tienen nada que hacer, etcétera, etcétera, ¿no? Y por eso tenemos que diferenciar o tener el término de humildad bien definido, ¿ok? ¿Todo en orden por allá? Y las personas que son humildes también se dejan corregir, ¿ok? Las personas se dejan corregir sin defenderse y sin ofenderse, siempre agradeciendo la corrección, ¿ok? Porque también he visto casos, porque me ha pasado a mí, de que a veces yo he corregido a ciertos personajes que pues se hacen llamar de repente pastores, ¿ok? Y entonces yo les corrijo X cosa y lo que salen es ofendidos, y entonces empiezan a decirle a uno que eres un fracasado, que no sé qué tal y eso, y se hacen llamar pastores. O sea que yo, oye, o sea, o son humildes o son cristianos o qué, porque los verdaderos cristianos no actúan de esa manera, ¿ok? Y a veces me da como que pena ajena con esas personas, porque a veces esas personas dicen que están salvos ya, que tienen el cielo ganado porque son pastores, X o Y, pero actúan de una manera que la verdad pues no está acorde con lo que profesa. De hecho, si nosotros estudiamos lo que es la palabra cristianos, nos damos cuenta que ser cristianos va más allá de creer en Cristo. Las leyes de la naturaleza lo dicen. Lamentándolo mucho, también la palabra cristiano se ha transgiversado muchísimo y se malinterpreta de muchas maneras, ¿ok? Y hay muchas personas que se hacen llamar cristianos y la verdad para nada lo son. De hecho, ya cuando existen divisiones entre los cristianos y cuando un cristiano está hablando mal del otro cristiano, ese no es cristiano, ¿ok? ¿Por qué? Porque la palabra cristiano es una derivación de dos palabras. Christi, obviamente, de Jesucristo. Y la otra terminación, ¿ok? es de hermanos. Cuando nosotros nos llamamos cristianos es porque nosotros nos estamos llamando hermanos en Cristo Jesús.
Un cristiano no es solamente el que va a la iglesia, el que escucha la palabra de Dios, el que diezma o el que ofrenda, etcétera, etcétera, ¿ok? Un cristiano va más allá de eso, porque si tú no amas a tu hermano, si tú no amas al prójimo y mucho más a las personas que te persiguen, entonces tú no eres cristiano. Por ahí vi un video, no voy a decir quiénes son, pero me dio pena ajena cuando lo vi, porque como estábamos hablando anteriormente, la palabra humildad también son para las personas, o la persona que es humilde se deja corregir, ¿ok? Y lamentándolo mucho, estas personas que se hacen llamar pastores empezaron a hablar diciendo de que las personas que hablan mal simple y llanamente las bloquean, ¿ok? Entonces, ¿dónde está lo cristiano de ellos? Precisamente, acuérdense, claro, hay veces de que hay personas, también me ha pasado, que he tenido que bloquear, pero es porque se pasan y entonces empiezan a insultar. Una cosa es insultar y una cosa es hacer una crítica constructiva, ¿ok? Por lo menos estas personas, yo les estaba haciendo una crítica constructiva y la tomaron a mal. Entonces, pues bueno, me bloquearon de su canal. Entonces, pues bueno, si me están viendo en el video, pues bueno, bendecidos. Pero esa no es la manera de ser cristianos, ¿ok? La manera de ser un buen cristiano es dejarse corregir. Así que, ojo con eso, ¿ok? Lo siento, no quise ser irrespetuoso. De hecho, en la palabra de Dios, en 1 de Pedro 3, versículo 8, dice lo siguiente. En conclusión, sed todos de un mismo sentir, compasivos, fraternales, misericordiosos y de espíritu humilde. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. ¿Qué quiere decir 1 de Pedro 3, versículo 8? Que nosotros tenemos que, si nos hacemos llamar cristianos, no tenemos que estar juzgando al otro porque piense de una manera diferente, ¿ok? Ya cuando nosotros empecemos a juzgar a otros, recuerden la palabra de Dios, dicen, no juzgues y no serás juzgado. Nadie aquí en la tierra tiene derecho a estarte juzgando por lo que eres. Eso es el papel de Dios, ¿ok? Así que nosotros no podemos caer en eso de juzgar a otras personas. Sí, sabemos que la palabra de Dios está hecha para debatir, para corregir con sabiduría, ¿ok? Pero una cosa es corregir y la otra cosa es juzgar y condenar a las personas porque no piensan igual que ustedes. ¿Humanos? ¿Monstruos? ¿Cuál es la diferencia? Digo ustedes porque, lamentándolo mucho, hay iglesias protestantes que se enfocan en eso, en señalarnos a nosotros los católicos que somos prácticamente lo peor que ha existido en la humanidad. De hecho, muchos se atreven a condenar a sacerdotes, hasta el mismo Papa o a católicos como nosotros que vamos a las Eucaristías porque tenemos una imagen X o Y. Y esos son temas que vamos a estar tocando más adelante, ¿ok? La verdad no es solo una, tengo muchísimas. Tengo tantas y tantas. Ahorita estamos hablando sobre la humildad. Mira lo que dice 1 de Pedro 5, versículo 5. Asimismo, vosotros los más jóvenes, estad sujetos a los mayores, y todos revestidos de humildad en vuestro trato mutuo, porque Dios resiste a los soberbios, pero da gracias a los humildes. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. La palabra humildad es una palabra que viene del latín humus. ¿Qué significa humus? Tierra, ¿ok? La palabra tierra, se habla sobre el firmamento que nosotros pisamos. La tierra también sirve para sembrar. Muy bueno. Porque en la humildad Dios va a estar sembrando en nosotros en las demás virtudes, ¿ok? Cuando nosotros hacemos todas esas virtudes con humildad, llegamos a la caridad. La caridad es la corona de las virtudes, ¿ok? Pero siempre y cuando lo hagamos con humildad. ¿Lo entiendes? Ya San Bernardo describe a la humildad como una virtud por la que un hombre
conociéndose a sí mismo como realmente es, se rebaja. De hecho, esta definición de San Bernardo también coincide mucho con la definición de Santo Tomás de Aquino con la palabra humildad. Vamos a ver qué dice Santo Tomás de Aquino. La virtud de la humildad, dice, consiste en mantenerse dentro de los propios límites, sin tratar de alcanzar cosas que están sobre uno, sino sometiéndose a la autoridad del superior. ¿Qué quiere decir esto con la autoridad del superior? Vamos a aclarar esta parte, ¿ok? Porque a veces las personas malinterpretan esto y hacen cosas indebidas precisamente por la cuestión de humildad. Ni siquiera lo piensen. Fíjense, cuando uno habla sobre la autoridad del superior, ¿quién es el superior de todos nosotros? Dios, ¿ok? Nosotros tenemos que siempre ser sumisos a lo que Dios dice. Ah, ya entendí, qué bien. ¿Y por qué tenemos que ser sumisos a Dios? Porque Dios nos dice que tenemos que ser uno, como lo dice en Juan 17, versículo 21. Para que todos sean uno, como tú, oh Padre, estás en mí y yo en ti, que también ellos estén en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Porque recuerden, como dice la palabra de Dios, que Dios es amor. Tanto amó Dios al mundo que entregó a su único Hijo para el perdón de los pecados. Entregó al mundo a su Hijo para que muriera por nosotros y así pues redimirnos del pecado que fue introducido en el hombre por Adán. Pero así fue, ¿ahora qué? Cuando nosotros nos llamamos cristianos, para poder ser uno, como Cristo fue uno con el Padre, así nosotros también tenemos que hacer uno, una sola iglesia, que es lo que Cristo fundó. Una sola iglesia, como lo dice en Mateo 16, versículos 18 al 19. Ahí es donde Cristo funda la iglesia. Más adelante hablaremos sobre ese tema. Perfecto. Además, fíjense lo que dice Mateo 22, versículos del 36 al 40. Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Y él le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el grande y el primer mandamiento. Vamos a hacer aquí una pequeña pausa. ¿Se fijan? El primer mandamiento es amar a Dios sobre todas las cosas. Obviamente sabemos que el que tiene otros dioses pues no va para el baile, como quien dice por ahí, ¿no? Pero fíjense muy bien, porque no solamente es que amo a Dios y adoro a Dios solamente y tal y eso y que lo otro y alabo a Dios y aleluya, amén, gloria a Dios, tal. Eso no es todo, eso no es todo. Cualquiera puede hacer eso, decir eso y todo, pero el verdadero cristiano no solamente se basa en eso, ¿ok? Fíjense lo que viene después. Y el segundo es semejante a este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos dependen toda la ley y los profetas. Palabra del Señor, te alabamos, Señor. Así que no solamente nosotros tenemos que adorar a Dios, sí, tenemos que adorar a Dios, claro está, pero también como verdaderos cristianos y personas humildes, si queremos ser humildes, tenemos que amar al prójimo como a nosotros mismos, ¿ok? Y recuerden que solamente no es el amar a los seres queridos, sino también a las otras personas que de repente nos tienen envidia y ese tipo de cosas. Entonces tenemos que estar atentos con eso también, ¿ok? Pero tú tienes el poder. Mira lo que dice por lo menos 1 Corintios 6, versículo 9. ¿O no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No os dejéis engañar, ni los inmorales, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los homosexuales, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los difamadores, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Aquí está claramente la lista de las personas que no heredarán el reino
de Dios, ¿ok? Tenemos que amarnos los unos a los otros. También por aquí habla el tema de la idolatría, que vamos a hablarlo en un video próximo, porque también es un tema que es necesario que se aclare, ¿ok? Porque los hermanos protestantes nos acusan a nosotros los católicos como idólatras, y no, eso no es, ¿ok? Así que fíjense también lo que dice Mateo 5, versículo 44. Esta palabra es muy fuerte para que vean lo que significa ser cristianos y ser humildes, ¿ok? Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos y orad por los que os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre, que está en los cielos, porque Él hace salir su sol sobre malos y buenos, y llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tenéis? ¿No hacen también lo mismo los recaudadores de impuestos? Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Así que, queridos hermanos, sobre todo para ustedes los que son cristianos, que también pues están en otras iglesias, los invito para que sean humildes, verdaderos cristianos. Y el verdadero cristiano ama hasta a los que persiguen, y también aman a toda aquella persona que pues no piense igual que tú, ¿ok? Así que fíjense por lo menos lo que dice Proverbios 16, versículos 28. Porque si no amamos, mire en lo que nos convertimos. El hombre perverso provoca contiendas, y el chismoso separa a los mejores amigos. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. No nos convirtemos en personas perversas. Seamos verdaderos cristianos humildes, dependiendo de la iglesia en la que pertenezcas, más allá de tu convicción o de tu transición, porque también hay veces personas que están todavía en su transición de cristianos. De repente hay cristianos que están de católicos a protestantes, o de protestantes a católicos, pero siempre tenemos que estar centrados en lo que significa la palabra cristianos. Recordemos que la palabra cristianos no es solamente porque tienes una Biblia en la mano, porque hablas bonito, porque predicas de repente en una iglesia X, o porque seas sacerdote o pastor. Eso no significa ser cristiano como tal. El verdadero cristiano es ser humilde. Pero suena complicado. Además, nosotros como cristianos tenemos que aprender a perdonar a las personas que nos ofenden, ¿ok? Porque fíjense lo que dice Mateo 6, versículo 14. Dice lo siguiente: porque si perdonáis a los hombres sus transgresiones, también vuestro Padre Celestial os perdonará a vosotros. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Así que, queridos hermanos, recuerden que tenemos que ser humildes. Y cuando seamos cristianos humildes, nosotros tendremos la gloria eterna cuando pasemos al otro plano. Pero labramos nuestro futuro. De hecho, fíjense lo que dice Isaías 57, versículo 15, con respecto a las personas humildes. Porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad, y con él quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Así que, queridos hermanos, la invitación es para que nosotros seamos humildes, seamos verdaderos cristianos y seamos uno, que dejemos a un lado las doctrinas que nos dividen. ¿Para qué? Para que así el mundo crea que nosotros estamos unidos. Porque, como dice el dicho, el pueblo unido jamás será vencido. En este caso sería, cristianos unidos jamás serán vencidos. Mil bendiciones para todos ustedes. Day by day, stone by stone, build your secret slow.